Muchas gracias por acompañarlos. Como ustedes vieron, sostuvimos una reunión con los presidentes de Chile Vamos. Estaban los 4 partidos presentes. Luz Poblete, secretaria general de Evópoli, estuvo de forma telemática, no podía estar hoy día físicamente acá. Y conversamos de muchas materias, tal como lo dijeron los mismos presidentes de partido. Nosotros como gobierno les pedimos apoyo a la coalición para sacar adelante temas que son las verdaderas preocupaciones de las personas hoy día en Chile. Es decir, qué es lo que ocurre con la pandemia, con la vacunación, con la reactivación y la generación de nuevos trabajos, con la seguridad, tanto en la Araucanía como en el resto del país. Ustedes escucharon acá también que el senador Chaguán dijo que iban a presentar una querella contra la CAM. Nosotros como gobierno presentamos el 2019 una, y nos gustaría que la Fiscalía, por supuesto, pudiera apurar ese proceso y llegar también a algo que signifique paz, tranquilidad y seguridad para todas las personas de Chile y especialmente en la Araucanía. Por supuesto que también hablamos del caso de estos últimos días, en donde ellos también nos lo han expresado acá. Estamos ciertos que aquí hay cosa juzgada, que estos antecedentes, estos teóricos nuevos antecedentes estuvieron a la vista, tal como de hecho lo reconoce la propia directora de la unidad de la Fiscalía, que dice, y abro comillas, ese acuerdo de octubre estaba incorporado en términos que son efectivamente muy similares a la redacción del contrato en inglés, pero con diferencias, por ejemplo, en relación al pago del precio, era más bajo. Perdón, no es una diferencia en lo sustancial, solo el contrato de Islas Vírgenes tiene una fecha cierta. Es decir, estuvo a la vista, fue parte de la discusión, estuvo en la solicitud de sobreseimiento, la parte querellante de hecho hace mención al proceso de venta, el propio Tribunal de Garantía hace lo mismo. ¿Y qué es lo que se dice ahí? Que el presidente es inocente, que no hay ningún delito, que fue todo absolutamente regular. Luego el querellante va a la Corte de Apelaciones. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Vuelve a perder de manera unánime. Es decir, se ratifica nuevamente que el presidente es absolutamente inocente, que no había ninguna irregularidad y que además él no tenía participación en aquello. Y después, nuevamente el querellante hace un recurso de queja en la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que sucede? Vuelve a perder de manera unánime. Tanto así que lo obliga a pagar en costas. Y de hecho, el otro día sacó un tuit diciendo que no era verdad. Lamentablemente para él hay demasiado registro gráfico mostrando su cheque, que tuvo que pagar cuando en verdad no quería, y empezó a cambiar, de hecho, algunos de sus bienes para el lado, y entonces tuvieron que ir a ver la dieta parlamentaria. El caso, claro, se caratulaba exalmar, pero después el mismo querellante fue quien agregó la parte de Dominga, haciendo copy-paste, de hecho, a una nota de la radio Bio Bio, en donde se hablaba de este mismo proceso. Y otro medio de comunicación hace pocos días también mostró exactamente cuál es el correo que contenía esto que se llama acuerdo. La única diferencia es que el otro en inglés es de 2 páginas, el otro, ustedes lo han conocido, es amplio. Las cláusulas de esta teórica dificultad son exactamente iguales, solo que en inglés. Entonces estamos claros que aquí hay cosa juzgada, el presidente es absolutamente inocente, de ahí que, como ha dicho el presidente y nosotros mismos a través de un comunicado, no se entiende por qué se quiere abrir una nueva causa cuando la misma encargada de la unidad, vuelvo a repetir, dice, el acuerdo de octubre estaba incorporado y no es una diferencia sustancial. Bueno, ahí está, cosa juzgada, nosotros queremos que se aplique siempre el Estado de Derecho y nos preocupan las otras materias que los chilenos tienen hoy día como prioridad, que como vuelvo a repetir, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con trabajo, tienen que ver con salud, tienen que ver con vivienda. Esas son las materias a las cuales nosotros queremos seguir abocándonos y vamos a seguir con toda fuerza y Chile Vamos ha prestado también ese mismo apoyo. Ministro, respecto de lo mismo que estaba hablando, efectivamente la fiscal Marta Herrera, ella dice que el acuerdo está y de hecho lo reitera en entrevistas durante el día. Lo que ella dice es que el contrato en inglés, como señalaba, suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no está incorporado en la investigación de ese tiempo y por ende es un antecedente nuevo que tienen que investigar. Usted señala entonces que los antecedentes en el contrato en inglés no son relevantes para ser investigados ahora. ¿Es esa la causal que ustedes señalan? ¿No tendría relevancia entonces para abrir una investigación penal nuevamente? No, lo que nosotros estamos diciendo es que el acuerdo, en donde venían las cláusulas, y de hecho yo tengo acá una copia y les puedo mandar después a ustedes la foto para que puedan comparar lo que dice el acuerdo que estuvo presente
absolutamente en la carpeta investigativa, a tal punto que lo publicó un medio de la Radio Bio el año 2017, otra vez, ahora, hace poquitos días atrás, otro medio digital que publica el correo en el cual se adjuntaba este acuerdo, y esas cláusulas, que teóricamente son los antecedentes que algunos artificialmente dijeron que eran nuevos, son exactamente iguales en la parte que es el conflicto. Exactamente iguales, solo que traducidas al inglés. Y por tanto, ¿cómo podría ser eso un nuevo antecedente? Cuando hasta la misma Fiscalía reconoce que sí estaba, que se vio en el juzgado de garantía, que la Corte de Apelaciones de manera unánime dijo que aquí había inocencia completa y total. Lo que nosotros hemos sostenido de manera permanente, la Fiscalía ha dicho que teníamos razón. Otra cosa distinta es que si en ese momento un fiscal u otra persona no hizo especial mención a eso, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el imputado, pues. Hay un proceso que está a firme y ejecutoriado en donde se probó la absoluta inocencia del presidente Piñera en los hechos que se imputaban en ese momento, y obviamente lo que nosotros vemos de parte de algunos parlamentarios radicales de ultraizquierda que no creen en la democracia es que empezaron a decir que había que hacer una acusación sin antes siquiera leer el reportaje, sin antes siquiera hacer algún tipo de investigación. Entonces, obviamente, es una acusación que está fundada en una mentira, que ha ratificado aquello en lo que dice la propia directora de la unidad de la Fiscalía, y por lo mismo nosotros esperamos que en esto siempre prime el Estado de Derecho. Ministros, buenas tardes. Sí, ya buenas tardes ya, a esta altura de la jornada. Dan por hecho que, esto tras la reunión que sostuvieron hoy día, dan por hecho que en la Cámara de Diputados se va a aprobar la acusación constitucional, es decir, las fichas están puestas por parte del gobierno en el Senado para que ahí se rechace la acusación. Bueno, lo que nosotros esperamos es que se rechace absolutamente en la Cámara de Diputados, y no solamente por los parlamentarios de Chile Vamos, sino que también por todos los parlamentarios que creen en la democracia, que creen que el pueblo soberano cuando va a elecciones elige un presidente por 4 años. Y no parece razonable que hayan algunos que, a sabiendas de que es falso, a sabiendas de que es cosa juzgada, quieran introducir una inestabilidad al país a 40 y tantos días de la elección. ¿Por qué algunos quieren ganar por secretaría? ¿Por qué quieren tener el poder total sin pasar por las urnas? ¿Por qué pretenden hacer eso? Los chilenos tienen el derecho a poder escoger un nuevo presidente o presidenta y que haya un traspaso del mando el 11 de marzo del año 2022, como se hace en una democracia y en una república. Por tanto, yo espero que no solamente Chile Vamos, sino que muchos más parlamentarios, que no son los radicales que no creen en la democracia, sino que los que sí creen en la democracia, los que creen en la justicia, los que creen en la verdad, ellos también rechacen esta acusación absolutamente infundada. Hola, ministros. Y en ese sentido, ¿ustedes a los presidentes de los partidos de Chile Vamos les pidieron algo, que explicitaran cómo está la situación en sus bancadas respecto a la acusación constitucional? Y si alguno de ellos les da fe de que no va a haber votos del oficialismo a favor de la acusación. Esa pregunta la va a contestar el ministro Osa. Buenas tardes. Bueno, la verdad que no fue necesario pedírselo. Ellos vinieron hoy justamente en ese ánimo, a darnos el total respaldo, particularmente el presidente Piñera, por las injusticias a las que está siendo en estos días sometido, y en ese sentido los partidos de Chile Vamos han sido muy claros, muy categóricos. Ellos creen en la democracia, creen en la inocencia del presidente Piñera, así que a su pregunta no fue ni siquiera necesario pedírselos, porque de muy buena voluntad, de muy buena fe y con toda la fuerza y convicción, ellos mismos han venido al Palacio de la Moneda hoy en la mañana a eso. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ustedes han dicho de que finalmente esta causa penal no tiene asidero porque ya los antecedentes estaban en el año 2017, pero el candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, valora el inicio de esta investigación por parte del Ministerio Público. ¿Qué les parece a usted finalmente estas palabras y estos? A ver, nosotros hemos dicho no solo que estos antecedentes estaban en la carpeta investigativa, es cosa de leer la famosa cláusula tercera. Si todo esto gira en torno a una cláusula que está transcrita en forma literal, pero en otro idioma, en la carpeta investigativa. Yo los invito a todos a leerla. Es realmente literal. Respecto a lo dicho un candidato presidencial, bueno, los candidatos son candidatos, los gobiernos son gobiernos, tenemos roles diferentes, y si la Fiscalía ha querido investigar, yo la invitaría a investigar con la misma fuerza el narcoterrorismo de la Araucanía. ¿Cómo está, ministro Osa? Ministro Belolio, le habla Francisco Artal, periodista de Artal News.
¿cuál es la reflexión que se hace respecto a lo que se pasó con el tema de Pandora Papers? Dado que le pregunté a los diputados y al senador Chaguán, y ellos me dijeron que había una especie de pirotecnia por parte de la centroizquierda y izquierda más radical. Pero este caso ha sido a nivel internacional, entonces es algo que realmente es algo que no ha sido solamente de un pacto político determinado. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hicieron ustedes en conjunto con el presidente hoy día y de aquí en adelante? A nosotros nos toca hacer la reflexión que se refiere a este país y que se refiere a nuestro presidente. Y la reflexión la ha explicado muy bien el ministro Belolio y de hecho la ha explicado el presidente de la República al menos en 2 ocasiones. Es que él es completamente inocente de lo que se está señalando, se está tratando de reabrir una causa de manera forzada, se trata de antecedentes que consta y así lo ha reconocido la propia Fiscalía que constaba en la carpeta investigativa, así que esa es nuestra reflexión, que lo que corresponde es respetar la cosa juzgada, es respetar los derechos de las personas y en definitiva volver a invitar a la Fiscalía a que investigue, ojalá con la misma fuerza, ojalá fuera con más, pero al menos con la misma fuerza el narcoterrorismo de la Araucanía. A propósito sí. Una cosa muy breve solamente para agregar en ello. Esta es una investigación, como usted dijo, internacional y son más de 600 medios que hacen un trabajo que es profesional. Lo que ocurre es que la Embajada a Chile dice una cosa que artificialmente se mostró como que era novedosa y después el propio medio tuvo que decir que en verdad eso sí estuvo a la vista de la misma causa. Entonces, en ningún caso nosotros estamos desmereciendo el trabajo investigativo que hace el periodismo global. Es importante, la transparencia, por supuesto. Pero acá en Chile esto fue absolutamente transparente, es cosa juzgada y se declaró la plena inocencia. Ministro, ¿qué va a hacer el gobierno con respecto a esta causa penal? ¿Va a colaborar con la investigación? ¿Va a haber un recurso de amparo? ¿Cuál es la decisión, el camino? Los abogados están viendo todas las opciones posibles y eso se comunicará en los próximos días. A propósito de eso mismo, quiero hacer 2 preguntas. ¿El presidente va a seguir trabajando de la mano con el abogado Juan Domingo Acosta o va a cambiar su abogado? Y lo otro, quiero preguntarle con respecto al tema de la Araucanía. ¿Se condena la violencia, se condena la situación, este video donde se ven armas con personas, etcétera, encapuchados también? Pero ¿qué pasa con la situación de los camioneros que bloquearon durante largas horas la ruta 5 Sur? Dejaron bloqueado más de 12 kilómetros en algunos tramos incluso. ¿No se va a condenar esa situación? ¿Se va, por ejemplo, proceder con la Ley de Seguridad Interior del Estado para poder asegurar el libre tránsito de las personas por ahí? Bueno, sobre su primera pregunta, eso es algo que le corresponde obviamente al presidente. En lo segundo, el ministro de Interior ha estado abocado durante todos estos días, esa es la razón por la cual no está con nosotros ahora, a la seguridad en Araucanía y particularmente también el tema de los camioneros. De hecho, fue el propio ministro de Interior o el Ministerio de Interior quien dijo que por supuesto que se va a aplicar la ley. Y hay varios gremios de dueños de camiones y también de transportistas que han entendido que no puede haber un desabastecimiento y que obviamente nosotros vamos a estar siempre disponibles a aplicar la ley para la seguridad. Y por supuesto que condenamos el intento violento que ha ocurrido en distintas partes de nuestro país, de algunos que aparecen con fusiles, enmascarados. Entonces yo también pediría a las personas hoy día que siguen justificando la violencia, están creando un ánimo violento que es totalmente inaceptable. Vimos el otro día aquí en la misma Plaza Italia, en que una convencional ex lista del pueblo la agredieron. Nosotros condenamos absolutamente aquello. Es inaceptable que en política la violencia se transforme en algo legítimo. Es la antítesis de la democracia. Por tanto, a ella, por supuesto, que lamentamos profundamente estas agresiones. Y no puede ser que parte de la izquierda radical siga justificando la violencia como método legítimo para hacer política. Ministros, buenas tardes. Sí, ministro Osa, quería consultarle con respecto al cuarto retiro, principalmente porque va a continuar sesionando la Comisión de Constitución del Senado. ¿Cómo esperan ese debate? ¿Cómo ven también estos parlamentarios, principalmente, no sé, el caso de Manuel José Osandón, que ha dicho que está abierto a ver la posibilidad, no es el único? ¿Cómo ven esa posibilidad? ¿Siguen conversando? Y si se descarta o sigue siendo una alternativa, en caso de que se despache, ir al Tribunal Constitucional. A ver, antes de contestar su pregunta, yo quisiera cerrar una reflexión en línea con lo que decía el ministro Belolio. Todos hemos visto cómo en la Araucanía hay quienes se plantean encapuchados y con fusiles, señalando que van a repeler cualquier acción del Estado. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Han visto ustedes a alguien de la Fiscalía hablando de eso? ¿Han visto a la Fiscalía en cadena prácticamente nacional hablando de eso?
¿Han visto a la Fiscalía condenando eso? Yo quiero realmente hacer una invitación a que cada institución haga lo que le corresponde. Y la invitación al Ministerio Público es a que investigue casos tan graves de personas que están armadas con fusiles. A su pregunta, a nosotros nos parece que se trata de una mala política. Creemos en la persuasión, en el convencimiento. Esperamos que aquellos senadores que han sido categóricos en señalar que era una muy mala política hace un mes, perseveren en esa opinión. Esperamos que el cuarto retiro no se trate de la carrera presidencial. Los fondos de pensiones de los chilenos no dicen relación con una carrera presidencial. Es algo demasiado delicado, demasiado importante como para que se use electoralmente. Y en ese sentido tenemos la esperanza de seguir convenciendo y que ojalá se rechace incluso en general. Hemos tenido una muy buena reunión con el presidente Piñera. Contarles que los presidentes de los partidos de nuestra coalición de gobierno le hemos pedido hoy día esta reunión para transmitirle nuestra señal de respaldo. Primero, frente a lo que es una pirotecnia que busca generar un efecto electoral vulnerando la cosa juzgada. Y en ese concepto, en Chile hay Estado de Derecho y no nos cabe la menor duda que se van a resolver los temas amparados en el derecho y, por supuesto, donde está acreditado la inocencia del presidente en cualquier hecho que se les pueda imputar eventualmente con un solo efecto electoral. Pero además hemos abierto la agenda de los temas que están en la discusión pública. Le hemos pedido al presidente Piñera que tome acción respecto de los graves hechos que hoy día están ocurriendo en la Araucanía. Y le hemos pedido al presidente que se evalúen todas y cada una de las alternativas. Además, le hemos señalado que Renovación Nacional presentará la próxima semana una querella criminal en contra de la CAM, en contra de los grupos armados, violentistas, que intentan efectivamente afectar el Estado de Derecho en la macrozona sur. Y nosotros vamos a estar con las víctimas. Nosotros vamos a respaldar a aquellos chilenos que hoy día se sienten inseguros, viviendo una situación de drama que se repite día a día y donde Chile pareciera haber perdido su capacidad de asombro respecto de los graves hechos de violencia en la Araucanía. También le hemos pedido al presidente Piñera reactivar la discusión respecto de la reforma previsional. No solamente la ley corta, que nosotros le pedimos justamente que permitiera que el pilar solidario se extendiera al 80% de la población más vulnerable, sino hacernos cargo en estos 6 meses de gobierno de la reforma integral al sistema de pensiones para avanzar en un sistema mixto que nos permita mejorar las pensiones de los chilenos. Mientras unos, irresponsablemente, la diputada Giles, el diputado Ilavaca y tantos otros que buscan empobrecer a los trabajadores chilenos en sus fondos previsionales, nosotros estamos empeñados en reforzar las pensiones de los chilenos y sacar adelante la reforma previsional que nos permita una reforma integral a las administradoras de fondos de pensiones, que nos permita terminar con las comisiones que no se pagan si no son contingentes, no debieran pagarse si no son contingentes al aumento de los fondos de los trabajadores, y avanzar en un sistema mixto con un pilar solidario fortalecido, con aporte del empleador y aporte de los trabajadores. Y nosotros emplazamos a aquellos que han manifestado voluntad, al senador Letelier, a la senadora Goich, a la senadora Rincón, para que seamos capaces de enfrentar de una vez la reforma previsional que están esperando los pensionados de Chile. También le hemos planteado
al presidente Piñera justamente poder resolver algunos temas que afectan al gremio de los transportistas en nuestro país. Y le hemos pedido ponerle urgencia a una serie de proyectos que hice relación con la posibilidad cierta que las Fuerzas Armadas puedan custodiar la infraestructura crítica y los temas que hice en relación con la Ley General del Transporte Terrestre. Esas, entre otras medidas, han sido parte de la conversación y nosotros pedimos al Estado, a todos los poderes del Estado, que no miremos para el lado respecto de los graves hechos que están ocurriendo en nuestro país y que pudieran afectar y vulnerar el Estado de Derecho. Pedimos que no haya miedo para perseguir a aquellos que intentan, a través de la acción de violencia, sembrar el terror en la Araucanía. Y eso implica ser capaces que los fiscales hagan su trabajo, los tribunales de justicia hagan lo suyo y, por supuesto, el gobierno también. Y en ese contexto decirles que nosotros no vamos a descansar hasta que finalmente la CAM sea declarada una organización terrorista que intenta infundir pánico en la macrozona sur y que aquellos que se adjudican los atentados terroristas queden tras las rejas, como debe ocurrir. En ese contexto decirles que hemos tenido, vuelvo a insistir, una gran reunión con el presidente Piñera. Los presidentes de los partidos de la coalición le dan completamente su respaldo y estamos completamente de acuerdo que en estos 6 meses de gobierno tenemos que sacar adelante la pega. Y yo le pido a los parlamentarios de la oposición, aquellos que están más bien preocupados de la pirotecnia, para ser capaces de ponerse a disposición para recuperar los 600.000 puestos de trabajo que nos faltan por recuperar de los 1.800.000 que se perdieron durante la pandemia. Le pedimos a los parlamentarios que más que finalmente generar acciones inspiradas en esta ola de populismo que se ha instalado, la posibilidad de hacernos cargo de los reales problemas de los chilenos, la reforma previsional y la reforma a la salud. Y el presidente hoy día nos ha manifestado la plena voluntad de avanzar en esa dirección. Gracias. A ver, solamente para complementar al presidente de Renovación Nacional. Efectivamente, con los presidentes de la coalición tuvimos una buena conversación con el presidente de la República. A propósito de los temas que yo sé que son de más interés de la prensa hoy día, tuvimos una conversación que confirmó lo que nosotros ya conocíamos de antemano, que tiene que ver con el caso Dominga. Conocíamos todos los antecedentes que nos proporcionó el presidente hoy día, hecho todo lo que ha aparecido con mucha pirotecnia por estos días. Nosotros confirmamos que se conocieron estas situaciones el año 2017, que fueron investigadas. Y lo que hay hoy día en juego, a propósito de lo que señalaba el senador Chaguán, es el cumplimiento del Estado de Derecho en Chile. Lo que ocurre en la Araucanía tiene que ver con un incumplimiento flagrante del Estado de Derecho. Lo que ocurre con una causa que ha sido investigada y donde hay cosas juzgadas, donde hay un sobreseimiento, tiene que ver con el cumplimiento del Estado de Derecho. Yo, a todas las instituciones, partiendo por el Ministerio Público, lo que uno puede exigirle hoy día es que se cumpla con el Estado de Derecho. No es más que eso. Los países, las democracias funcionan cuando el Estado de Derecho funciona, cuando ni los parlamentarios se saltan la Constitución y las leyes, cuando las instituciones de la República, que son las más importantes, en este caso el Poder Judicial, el propio Ministerio Público, no se saltan la Constitución y las leyes. Creo que esa es la clave. Tiene que ver con la aprobación de proyectos de ley inconstitucionales, tiene que ver con el terrorismo en la Araucanía, donde hay que hacer cumplir el Estado de Derecho. Vimos que recientemente el Contralor General de la República declaró que era ilegal la intervención de las fuerzas militares para temas de seguridad en la Araucanía, y nosotros no descartamos que podamos presentar a la brevedad posible una reforma constitucional respecto a esto para corregir la interpretación. Y bueno, si hay una interpretación, tener una ley que respalde la aplicación de todas las medidas de fuerza en la Araucanía. Porque acá muchos responden a esto diciendo que esto podría producir una militarización en la zona. ¿Y qué más militarización que tener a los policías
con una pistola y a las fuerzas terroristas con M16, con fusiles de guerra. Creo que esa es la muestra más evidente que el sentido común se ha ido perdiendo. Tenemos una necesidad urgente de recuperar el Estado de Derecho, el sentido común. A propósito de la situación donde se investiga el presidente, uno lo que le puede exigir al Ministerio Público es que la misma fuerza comunicacional incluso que se ha tenido para revivir una investigación donde hay cosas juzgadas, donde hay un sobreseimiento, se tenga para perseguir a los terroristas de la Araucanía. Eso es un mínimo exigible y es sentido común, es cumplimiento del Estado de Derecho, tiene que ver con algo que probablemente hay deficiencias que se pueden haber cometido a nivel comunicacional, a nivel político. Hemos tenido desórdenes en la fila del oficialismo en muchas votaciones importantes. Pero acá yo creo que lo que está en juego es la democracia. Personas que pretenden a través de una acusación constitucional infundada propinarle un golpe blanco a la democracia. Y obviamente nosotros desde los partidos de la coalición del oficialismo no lo vamos a permitir, vamos a generar todas las instancias no solamente políticas, yo no tengo ninguna duda de que los votos no están, sino en la Cámara, al menos en el Senado, para aprobar esta votación y por lo mismo esperamos que en lo que dice relación con el funcionamiento de la institucionalidad judicial de investigación del Ministerio Público, bien la transparencia, bien que no existan defensas corporativas contra nadie, pero lo que no corresponde es que se ocupe políticamente una herramienta de la institucionalidad judicial de Chile para atacar políticamente a la democracia. Eso es lo que no nos parece y eso obviamente nosotros creemos que se tienen que dar todas las muestras de celeridad, de que no hayan dilaciones en todos los procedimientos que se tengan que llevar adelante y para nosotros eso fue parte de la conversación que tuvimos hoy día con el presidente de la República. Rodrigo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí. Diputados, senadores, Rodrigo también, preguntarles con respecto a si es... A ver, el senador Chaguán señalaba que iba a existir una unanimidad en cuanto al rechazo, al menos en la primera parte, en la Cámara de Diputados de esta acusación constitucional que se va a llevar adelante en algún minuto durante la próxima semana cuando se presente. Pero ¿están claros ustedes que podría haber flanco abierto y que podrían haber algunos diputados que puedan votar a favor de esta acusación constitucional? A ver, dos cosas. Como usted sabe, y creo que es útil porque hay que reiterarlo ante la opinión pública, la acusación constitucional tiene un quórum en la Cámara de Diputados de mayoría y en el Senado tiene un quórum de 2/3. Hay una información pública y evidente que en la Cámara de Diputados la coalición de gobierno no tiene mayoría y tampoco, bueno, y sí tenemos el tercio en el Senado. Dicho esto, nosotros esperamos, y son las conversaciones que hemos tenido con nuestros diputados, y le exigimos a nuestros parlamentarios de que es diferente votar quizás en un proyecto de ley donde se descuelguen de la posición del gobierno a hacerse cómplices de un artilugio del Partido Comunista, de la izquierda, para revivir una situación que tiene cosas juzgadas, que fue revisada en su momento, y nosotros esperamos, yo así lo he hecho con la bancada de diputados de la UDI, espero y creo firmemente que no va a haber ningún diputado de la UDI, así me lo han confirmado en las últimas horas, que vote favorablemente esto, y yo obviamente creo que es lo mismo que está haciendo el presidente de Renovación Nacional. Diputado, y si no fuera así, podrían haber sanciones, y preguntarle también a usted, senador Chaguán, usted decía de que, claro, buscarán que todos los votos estén alineados en contra de la acusación, pero por ejemplo hoy día en Mega Noticias hablaba la diputada Jimena Osandón, y ella decía de que iba a analizar la acusación constitucional en su mérito y no podía asegurar todavía un voto en contra. Es que esa es la función de los parlamentarios, perdónenme. Yo le quiero señalar que acá lo que corresponde es que los diputados y diputadas cumplen con su labor que les está conferida por la ley y la Constitución. ¿Y cuál es esa? Revisar todos y cada uno de los antecedentes respecto de esta acción que ha sido presentada. Renovación Nacional, su directiva considera que esto es un artilugio, una pirotecnia que busca efectivamente generar un golpe blanco a nuestra democracia en Chile. Pero ciertamente los diputados y diputadas tienen que cumplir con su función de analizar cada uno de los antecedentes. Nosotros como directiva sostenemos que este es un abuso de la oposición, establecer una acusación constitucional que es infundada y que busca justamente eso, provocar un golpe blanco a nuestra institucionalidad, a nuestra democracia. Pero, por cierto, los diputados tienen que hacer su trabajo, tienen que hacer la pega de analizar cada uno de los antecedentes. Nosotros, que hemos revisado a lo menos
el nivel de la acusación constitucional, a lo menos los argumentos que se han esgrimido públicamente, sostenemos que no hay nada nuevo de lo que han resuelto los tribunales de justicia. Eso es. Y los senadores, por supuesto, tendremos que actuar como jurado y por tanto no podemos entrar en el fondo del asunto. Lo haremos cuando sea necesario para los efectos de que no tengamos una inhabilidad si esto pasa a la primera valla. Senador, en este marco de respaldo y a puertas de este debate presidencial del día lunes, ¿cómo esta situación en cuanto a la investigación penal contra el presidente Piñera, también la acusación constitucional, puede afectar la candidatura de su candidato Sebastián Sichel? ¿Cómo se hace el control de daños ahí respecto de esta situación y también de sus opiniones que él valora esta investigación penal en contra del presidente Piñera, a diferencia del mandatario que señala que ya todo está investigado? A ver, primero queremos distinguir. Lo primero es en relación a la candidatura de nuestro candidato presidencial, Sebastián Sichel. Es claro y categórico que el candidato presidencial de esta coalición es Sebastián Sichel y ayer dimos una muestra de respaldo cuando comienza a trabajar el Comité Integrado de Campaña. Quiero contarles que hemos estado en gira por las distintas regiones del país para darle nuestro respaldo en la calle a nuestro candidato presidencial. Y por supuesto, la incidencia de los partidos en el propio comando presidencial va a ir en aumento progresivamente y hemos articulado toda nuestra red territorial de Arica a Magallanes para apoyar a Sebastián Sichel. Estamos también a puertas de convocar a la convención de la coalición que reúne a todos los candidatos del sector y por supuesto también a las autoridades partidarias para darle nuestro firme respaldo. Segundo, lo que usted me plantea, si es que este escenario pudiera o no afectar. Yo lo quiero señalar de manera clara y categórica. La gente distingue ciertamente el liderazgo de nuestro candidato presidencial de la acción del gobierno. Y nosotros creemos que hay una muralla de contención entre ambos escenarios que son completamente distintos. Una cosa es el respaldo que nosotros le damos hoy día al presidente Piñera, porque sabemos efectivamente que no hay antecedentes nuevos. Y segundo, el apoyo sustantivo al liderazgo del candidato presidencial Sebastián Sichel. Y por supuesto, porque estamos convencidos que la suerte de Sebastián Sichel está ligada también a cómo nos vaya en la madre de todas las batallas, que es la elección parlamentaria. Y nosotros estamos desplegados y seguiremos desplegados con compromiso, con convicción. Pero también quiero dar una señal a aquellos adherentes del sector para decirles lo siguiente: votar por Sichel, en el caso de Renovación Nacional lo hacemos con alma y convicción, porque nos interpreta. Pero también votar por Sichel es el voto inteligente y es el voto útil. Sebastián Sichel es el único capaz de ganar en una maratón que es la campaña presidencial. Y estamos convencidos de que él no solamente va a pasar a segunda vuelta, sino va a ganar la elección presidencial. Muchas gracias. Senador, antes de que se vayan, por favor. Senador, diputados, buenos días. Les habla Francisco Artal, periodista de Artal News, una plataforma digital independiente. Ustedes han hablado de que se le ha bajado una especie de pirotecnia con todo lo que ha sucedido acá con el tema de Pandora Papers. Sin embargo, ha sido una hecatombe. Entonces me gustaría saber cuál es la reflexión que se hace respecto a este tema, dado que esto ha sido a nivel internacional, diputados y senador. No es un tema de pirotecnia de un sector político, sino que también es algo a nivel global. Y lo segundo es saber cómo se van a alinear ustedes con el tema del cuarto retiro. Sí, como usted bien plantea, esto es algo a nivel global, que surge una investigación periodística que está perfecto por la transparencia, pero justamente por eso hay que distinguir de las veintitantas situaciones que ocurren ahí, de lo que es la realidad y la pirotecnia comunicacional, de lo que es los antecedentes objetivos y jurídicos que están en la causa, a lo que es la intencionalidad política de generarle un daño político a una coalición y sobre todo a 7 semanas de la elección presidencial
y estando inmersos ya en un proceso de cambio de gobierno. Esto obviamente tiene una intencionalidad política de haberse levantado, hechos que ya se levantaron con mucha pirotecnia en su momento. El año 2017 fueron objeto de comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, fueron objeto de investigaciones judiciales, fueron objeto de todas las instancias que corresponden. Ahora, nosotros tenemos que decir, quizás, que acá se ha cumplido por parte de la izquierda un objetivo político de revivir una causa con estas características, aprovechándose obviamente de una correcta investigación periodística a nivel internacional, donde uno tiene que distinguir las situaciones de 20. Yo no conozco memoria de lo que pasa con el presidente de Ecuador o con otras situaciones de otras personas que aparecen en esa investigación. Lo que sí yo conozco, y acá de nuevo, es la distinción de la realidad, de lo objetivo, de lo jurídicamente concreto, de lo que es la intencionalidad política. Y en la intencionalidad política yo no tengo ninguna duda que se ha generado un efecto. Y por eso es importante ocupar todas las instancias. Si el Ministerio Público ha hecho una investigación acá o ha iniciado, que lo haga de acuerdo a derecho, al Estado de Derecho, no pasando por encima de lo que corresponde a los estatutos de garantía de las investigaciones, al Estado de Derecho mismo, la cosa juzgada, investigaciones con antecedentes que ya se tuvieron a la vista, que no se revivan con una intencionalidad política, y que si se están reviviendo, se tramite con la máxima celeridad posible. No es posible que una investigación como esta tenga una duración de muchos meses que finalmente termine teniendo un impacto en la cuestión política de nuestro país. Pero todavía no me responde cuál es la reflexión que se hizo hoy día y la reflexión que hacen ustedes como partido, como coalición. Esa es la reflexión, tiene que ver con hacer la distinción de los objetivos. Yo le pido al periodismo, a la opinión pública también, que haga la distinción. La labor del periodismo es comunicar, tiene que ver con levantar información y está bien. Toda la transparencia, no tienen que existir defensas corporativas contra ninguna autoridad de nuestro país. Pero es muy diferente a cuando ya se tienen todos los antecedentes, generar a partir de hechos que ya han sido investigados, que tienen el efecto de cosas juzgadas, que están sobreseídos, y revivirlos con el fin de causar un efecto en una elección presidencial, o generando también una cuestión como es la acusación constitucional, que obviamente tiene una intencionalidad política, no una acusación jurídica. La acusación constitucional, cuando usted revisa las votaciones de los parlamentarios, probablemente lo hacen más alineado por el interés político de corto plazo, en este caso que es la elección, al interés de largo plazo. Sí, gracias. perdón, sí. Respecto, quisiera complementar, yo también tenemos que partir, pero no quisiera dejar pasar. Mientras otros insisten en el cuarto retiro, le hemos pedido al presidente Piñera que reactive la discusión respecto a la reforma previsional para hacernos cargo de avanzar en un sistema mixto de pensiones. Y quiero pedirle al senador Letelier, a la senadora Goich y a la senadora Rincón, que han mostrado disposición en sacar adelante la reforma previsional, en que seamos capaces de no seguir debilitando el sistema de pensiones, sino que fortalecerlo y avanzar en un sistema mixto. Muchas gracias.